Muy bien, gracias. Gracias, Lucy. Creo que quedó, creo que están todos de acuerdo con grabarlo. Pero bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias, Lucy, por esta introducción y por contarnos un poco las cuestiones prácticas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, les voy a contar un poquito de qué vamos a hacer hoy, pero primero que nada le voy a dar la bienvenida al ministro ingeniero Joan Sotomayor, que es ministro presidente del Consejo de Galápagos, del régimen especial de Galápagos, y me gustaría que diera unas palabras. Estoy súper contenta de que él pudo estar aquí y también es un placer tener la presencia de todos los panelistas particularmente y de todos aquellos que participaron en las diferentes instancias de investigación que hemos tenido. Y también agradecer al gran equipo de investigación que tenemos entre aquellos que están trabajando desde Galápagos y aquellos que están aquí en la Universidad de Edimburgo. Entonces, ministro Sotomayor, no se le ve aún. Mientras tanto, les cuento que la estructura de hoy se basa en una presentación. Muchísimas gracias. Tenemos una presentación en la que les contaremos un poco los resultados de diferentes investigaciones que hemos hecho, lideradas por la Universidad de Edimburgo, en colaboración con una cantidad de organizaciones en Galápagos, muchas de las cuales ustedes han participado. Y luego tendremos un panel con algunas reacciones a estos resultados de parte de personas que han estado involucradas en la investigación y que han estado también leyendo el documento que creamos al final de este proceso. Entonces, les dejo con el ministro Sotomayor. Es un placer verlo, ministro, aunque sea online. Sería mucho mejor poder estar allí. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí y participar de este evento. Muy buenos días con todos. Mil disculpas por el retraso. Sí, quisiera que por favor me confirmen cuánto tiempito tengo, si esta es una introducción o luego hay la intervención o de una. Sí, no, por favor, 10 minutos, 15 minutos está muy bien. No hay problema. Perfecto, voy a ser bastante breve. Perfecto. Estamos en un... Bueno, primero les quiero agradecer por la oportunidad de poder dar estas palabras. Es un foro de sostenibilidad y considero que es imposible hablar de sostenibilidad cuando uno de los componentes, uno de los elementos que conforman la sostenibilidad, que es el ser humano, pues está desconectado. Y hablo del caso específico de Galápagos. Yo le diría enfermo más que desconectado. Y los datos me acompañan. Los que les voy a dar: tenemos deficientes servicios básicos, un cero acceso a educación superior, altos niveles de violencia intrafamiliar, altísimos consumos de drogas en niños y adolescentes, niveles de obesidad, etc. Creo que el ser humano es el elemento que le da vida. Sé que la naturaleza por sí misma ha tenido millones de años y ha funcionado sin el ser humano, pero estamos aquí y somos uno de los actores que componen esta esfera de la sostenibilidad. Y mientras uno de ellos pues no viva de manera armónica dentro de este sistema planetario, es imposible seguir hablando de sostenibilidad. Sé que se han hecho muchos esfuerzos, eso es claro, y ahí el rol de la academia ha sido preponderante en la generación de información técnico-científica. Y muestra de aquello son los resultados. En el caso de Galápagos, en la área de conservación, muchos de los que están aquí han de haber participado en los diferentes procesos históricos que ha llevado Galápagos con grandes resultados. Pero considero que nos olvidamos siempre del ser humano, o en este caso específico nos olvidamos de que existen seres humanos viviendo en las islas y que somos parte de ese ecosistema. Quiero comenzar agradeciendo y reconociendo
el accionar de la academia en todos estos procesos de investigación, innovación, tecnológicos, y creo que es la respuesta justamente que necesita el planeta. Un trabajo articulado entre quienes hacen gobernanza, entre quienes generan esta información y obviamente en la sociedad civil, quien debe empoderarse de estos conceptos. Para todos y quienes vivimos en Galápagos es muy conocido que hubieron dos procesos que permitieron que el ser humano se asiente en las islas. Por un lado fue un proceso, varios intentos de colonización en cada una de las islas, especialmente en Floriana, que fue la primera que recibió al ser humano y hizo la bandera ecuatoriana. Y luego estuvo Manuel Julián Cobos en el caso del Cantón San Cristóbal, que ya algunos deben conocer esa historia, y es lo que nos permitió hacer presencia y soberanía en Galápagos. Y segundo está pues la presencia norteamericana, luego de varios intentos también de algunas potencias del mundo por nuestra ubicación estratégica en la Segunda Guerra Mundial, y estos dos procesos hoy permiten que tengamos una ciudadanía y por ende una cultura que intenta crecer en medio de limitaciones y un entorno que a veces no se conoce hacia dónde va o hacia dónde se lo quiere conducir. A partir de 1960 comienza abruptamente esta ruptura entre el proceso de colonización. Quienes veían al 100% del área protegida, hablo de la zona terrestre y marina, como su casa. Muestra de ello es que nacimos como una sociedad agrícola, pesquera, que usaba el área protegida de manera sostenible porque no hubieron impactos importantes. Pero luego, en el 98, se consideró que el ser humano únicamente debía limitarse a usar el 2.7 de la superficie de las islas y un montón de limitaciones. Esa desconexión con el área protegida pues ha obligado al ser humano a ver como lejano el proceso de conservación de las áreas protegidas. Los galapagueños, por otro lado, pues tenemos una visión y conceptualización, considero, distinta a lo que es la resiliencia, por nuestra ubicación en el mundo y el poder de convocatoria que tiene Galápagos. Nos consideramos como una sociedad global, unas islas que constituyen y nos vemos como un patrimonio del mundo, que tenemos un potencial enorme en materia de conocimiento y también de la utilización de los recursos de manera responsable. Tenemos un amor, un arraigo, un sentimiento de pertenencia a las islas, y por eso ustedes nos escuchan en cada foro a nivel nacional exigiendo ese derecho de pertenencia al territorio que tenían los colonos en su momento, que hoy pues tenemos una categoría migratoria que muchos o algunos no nos sentimos identificados con aquello, pero convivimos con esas limitaciones. En este contexto que les estoy mostrando, que no es muy favorable, pero es el que tenemos, lo que requerimos es justamente políticas públicas con sustento científico. Y ahí es donde la academia y la ciencia tienen ese rol de poder acompañar adecuadamente a Galápagos para tomar mejores decisiones. Necesitamos implementar un modelo de inversiones que responda a las necesidades del cambio real global y den un tránsito, obviamente, hacia un sistema de sostenibilidad positivo. Necesitamos una educación hasta el perfeccionamiento del sistema con aplicación del principio de integralidad para una gestión holística. Y entendemos a la gobernanza como la equivalencia entre la sociedad, el Estado y la economía. Necesitamos vivir realmente en un entorno solidario, resiliente y adaptativo. Son términos que son muy digeribles en Galápagos, pero no terminan de aterrizarse. Siempre vemos que desde las instituciones se genera un montón de documentos, pero no entendemos cómo esos conceptos se aterrizan en el diario vivir de Galápagos. Y vuelvo al primer comentario que les hacía de cómo hablar de sostenibilidad. Creo que Galápagos
ha generado un montón de normativas, de reglas, principalmente limitaciones, que son entendibles porque vivimos en un área protegida. Pero no podemos seguir hablando de sostenibilidad y permitir que la gente se centre en conservación si no ha logrado solucionar los problemas estructurales de fondo, educación, salud, como principales instrumentos de poder garantizar una vida digna. Yo le auguro a la academia, a la presencia de la academia en Galápagos, los mejores deseos. Considero que ha sido amplia la experiencia que se ha tenido sobre Galápagos y espero que esa experiencia pues sea decisiva, que pueda interactuar bajo un proceso científico orientado al desarrollo comunitario, que las estrategias claras de priorización sean en base a los intereses que propone Galápagos y que obviamente estos estén muy alineados a los ODS, al Plan 2030 y a todos los instrumentos que muchos de los que están aquí han participado de ese desarrollo. Indicarles que desde Galápagos existe una voluntad de insertarse en estos procesos. La sociedad civil quiere saber hacia dónde vamos, hacia dónde el mundo nos quiere conducir, pero también proponer estrategias desde el territorio. Quiere sentirse parte de los procesos de investigación, de ciencia. Tenemos un laboratorio viviente y hoy, luego del COVID, de haber vivido lo mejor y lo peor, porque creo que el COVID ha sacado todo eso del ser humano, pues estamos conscientes que debemos reinventarnos en todo nivel. Y allí nuestro compromiso total desde el Consejo de Gobierno de permitir que gente o organismos que realicen ciencia, academia en el mundo entero puedan aportar, sigan aportando con Galápagos. Pero nosotros propondemos esa planificación y esa orientación hacia donde la sociedad que vive en las islas desea ser conducida. Quiero agradecerles de antemano a quienes están proponiendo este tipo de foros, lo cual nos permite acercarnos, aunque sea vía telemática, y poder interactuar, intercambiar experiencias y conocimiento. Y estoy aquí también para escuchar. Muchos de ustedes no son de otras partes del mundo. Creo que en otras regiones del planeta ya han superado muchos de los retos que Galápagos hoy los sigue conteniendo y tratando de buscar soluciones. Y eso es lo lindo, lo importante de la diversidad, de poder compartir con personas que viven en otras latitudes y que puedan también mostrarnos lo que se ha hecho bien o mal para no cometer errores o para replicar los procesos que se han hecho bien. De antemano, muchísimas gracias y estoy también aquí para escucharles a todos ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias, ministro, por su excelente intervención. Creo que estamos absolutamente alineados en el contexto de lo que ha sido este estudio y un poco de las conclusiones o herramientas, sugerencias que hemos estado tratando de construir para lograr esa reinvención que usted menciona. Nos parecería, no sé, me parece que tenemos que continuar la conversación. Este es simplemente un primer encuentro, pero creo que de pronto podemos empezar a identificar lineamientos para posibles acciones en los próximos 2 años o en el futuro próximo. Así que bueno, muchísimas gracias por su intervención. Me alegro muchísimo de que podrá quedarse con nosotros un rato más y que de pronto podrá participar de la presentación ahora que les voy a contar cuáles han sido nuestras conclusiones. Creo que todos tienen, le hemos enviado el link a la publicación que hemos terminado, que la tenemos online en la página Issue, que nos parecía que era más fácil para poder acceder a estas conclusiones y sin duda continuaremos la conversación, continuaremos esta interacción y bueno, creo que sin duda estamos, creo que estamos acordando y tenemos mucha sinergia entre los objetivos que hemos tenido desde la Universidad de Edimburgo en colaboración con muchas organizaciones y los que presenta usted, ministro, para el gobierno de Galápagos. Muchísimas gracias. Entonces, lo que haremos ahora es pasar a la presentación. Yo me doy cuenta que no me he presentado del todo cuando empezamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es contarles que, bueno, mi nombre es Soledad García Ferrari y soy profesora en la Universidad de Edimburgo, profesora en Urbanismo Global y Resiliencia.
Y originalmente soy uruguaya, pero hace más o menos 20 años que vivo aquí en Edimburgo, y bueno, y hace creo que como 15 que trabajo en la universidad. Aquí en la universidad tenemos un centro de estudios latinoamericanos que ha sido un poco la iniciativa para trabajar con organizaciones, comunidades, con universidades en la región, y siempre desde el punto de vista de tratar de entender cuáles son las prioridades y las necesidades y los intereses de estas organizaciones en América Latina, no de pensar desde el Reino Unido o desde Edimburgo qué nos parece que pueda ser útil para la región. Entonces, en este caso, en el caso de Galápagos, hemos empezado a trabajar hace más de 2 años, debido inicialmente a la visita del presidente de Ecuador en ese momento a la universidad, y bueno, empezar a pensar, bueno, si la universidad va a intentar desarrollar investigación y colaborar con organizaciones en Ecuador, de qué forma podríamos hacer esa función de forma útil. Entonces empezamos un diálogo entre profesores y organizaciones aquí, aquí en Edimburgo y también en Ecuador, y en este diálogo surgió la posibilidad de trabajar con más énfasis en Galápagos, en las Islas Galápagos, y particularmente tratar de involucrar nuestra investigación en una reflexión que integraba sostenibilidad, innovación y resiliencia. Entonces hicimos una serie de iniciativas y empezamos a generar una serie de metodologías de investigación, justamente con el fin de organizar esta interacción. Entonces tuvimos entrevistas con actores locales, trabajamos con el gobierno de Galápagos, trabajamos con comunidades por medio de grupos focales, y bueno, en esa interacción comenzamos a trabajar una serie de instancias de investigación. Entonces, no sé, Maritina, si puedes poner la presentación y la empiezo. Ok, perfecto, gracias. Entonces, estamos aquí un poco con la intención de tener un momento de reflexión, de pensar qué es lo que sabemos hasta ahora y de qué forma podemos continuar, qué necesitamos, en dónde podemos apoyar más colaboración e investigación, si es posible, y de qué forma estos resultados nos pueden ayudar al desarrollo de actividades, acciones y políticas que puedan apoyar Galápagos. Sí, adelante, siguiente, Martina, muy bien. Entonces, en esta presentación tenemos un poco una introducción muy breve de lo que hemos hecho. Como les decía antes, hay más información en la publicación que les hemos compartido. Vamos a contarles sobre los conceptos clave, un poco de dónde partimos, cuáles son nuestras perspectivas en cuanto a cambio climático y resiliencia, y les vamos a contar los hallazgos, más que nada de la última etapa de trabajo, que se enfocaba al trabajo con grupos focales. Luego tenemos una mesa redonda con panelistas, muchos de los que han participado de estos grupos focales, y a quienes pedimos que nos propongan una primera reacción a estas conclusiones y herramientas. La siguiente. Gracias. Entonces, sí, siguiente. Entonces, un poco para contarles muy brevemente, aquí en la Universidad de Edimburgo, les contaba que, bueno, que yo estoy liderando este trabajo, pero también tenemos, y también están conectadas aquí, tenemos a Kathy Caseheg, que trabaja en la Escuela de Business. Tenemos un montón de investigadoras que han sido súper dedicadas. Stephanie Crane es arquitecta, Maritina también es arquitecta, Emilia Bain, que ha estado súper vinculada a este proyecto desde el primer momento, que es volcanóloga, y sin duda Lucía Norris, quien ha sido investigadora para nuestro proyecto, pero desde Galápagos. La siguiente. Entonces, para darles un pantallazo de lo que ha sido todas estas actividades, comenzamos, luego de esa primera conversación sobre lo que podría ser útil para Galápagos, presentamos estas primeras ideas en COP25 en Madrid, junto con el ministro Norman Bray, en una de los pabellones de la exposición.
y contamos un poco esa visión hacia un Galápagos que podría estar pensando en la reducción de fósiles y pensando en un contexto de energía renovable. Luego, la Universidad de Edimburgo aporta a esta conversación la idea de que no podemos pensar en infraestructuras o en sistemas de energía de forma aislada a todas las otras problemáticas o contextos que son importantes para entender las oportunidades y los desafíos en esa transición energética. Entonces tenemos que pensar en una gestión de recursos, de pronto pensar en una integración de políticas de gestión de recursos, pensar un poco en el contexto de participación ciudadana, en interactuar con organizaciones, con ONGs, con empresas públicas, con empresas locales, con el sector público. Y para eso hicimos una serie de entrevistas en el verano nuestro del año pasado, en las que empezamos a investigar un poco estas posibilidades para la gestión de recursos integral. Y a la vez que surgió, a la vez que estábamos desarrollando estas entrevistas, nos empezamos a dar cuenta, algo que el ministro acaba de mencionar sobre la solidaridad. Nos dimos cuenta de que Galápagos estaba reaccionando un poco a los desafíos relacionados con COVID de una manera súper interesante en cuanto a la acción colectiva. Entonces, encontramos otro recurso dentro de la universidad para empezar a investigar un poco cuáles fueron esas acciones colectivas que ayudaron a Galápagos a recuperar, a recuperar sobre el impacto de la pandemia. Y empezamos a entender esas acciones colectivas, a estudiarlas, a comprender cómo habían sido útiles, con el fin de pensar qué aprendemos de aquí para un futuro Galápagos un poco diferente, adaptativo y un poco reinventado, como mencionaba el ministro. Luego contamos con todas estas conclusiones, particularmente del tema de temas relacionados a contexto social, ambiental y energético y a las posibles interconexiones en un informe, y este informe es posible leerlo, por ahora está en inglés, pero se puede bajar de nuestra página web que ahora les voy a contar. Y escribimos un artículo académico sobre las posibilidades para la cogestión integrada de los recursos y el desarrollo sostenible en Galápagos. Luego, para concluir todo este proceso, iniciamos estos grupos focales y organizamos este foro. Tenemos la esperanza de poder contar otra vez en COP26 en octubre, noviembre, los resultados de todo este proceso que empezamos a explicar o empezamos a compartir con esta visión para Galápagos en el COP25. Aún no hemos recibido confirmación de si vamos a tener un espacio y un lugar en los eventos organizados por Naciones Unidas, pero como universidad estamos pendientes y tenemos una agenda muy involucrada a COP, o sea que de cualquier manera vamos a estar presentando esta investigación. Por favor, Maritina, el siguiente. Gracias. Entonces, lo que tenemos ahora aquí, o sea, lo que queríamos hacer hoy era compartir nuestras ideas, nuestras investigaciones, indicarles dónde pueden encontrar más información, dónde podemos continuar interactuando de alguna manera con este proceso. Tratar de buscar la forma de continuar explorando estas percepciones en torno a la resiliencia a nivel local, entender prioridades y necesidades a lo que van evolucionando, y de pronto interactuar con organizaciones que existen locales como las que conocemos, como el gobierno de Galápagos, como academia, pero también con algunas organizaciones que han surgido durante este proceso, como el Galápagos Hub para la sostenibilidad, innovación y resiliencia, que creemos es un vehículo, una plataforma muy útil para continuar esta interacción. Nos gustaría, para poder contribuir al trabajo de este hub, entender las brechas educativas y las oportunidades para compartir conocimientos, ya que este hub integra academia, y estas universidades que están vinculadas al hub podrían asociarse en la organización de cursos o de instancias de talleres y instancias de intercambio.
Nos parece importante destacar el desarrollo de capacidades y la voluntad de los grupos comunitarios que han estado participando de esta investigación para poder continuar investigando y continuar involucrados en actividades piloto. Y también nos gustaría presentarles esta plataforma en línea que logramos un poco crear en el momento, durante este tiempo, en el medio de la pandemia, cuando no podíamos viajar a Galápagos, y queríamos continuar el diálogo y la discusión. Pero como todos sabemos, la pandemia nos ha cambiado mucho a todos y continuamos constantemente comunicándonos a partir de herramientas en línea, y queremos mantener esta página web de For Galápagos para continuar este diálogo de la mejor manera posible, de la manera que pueda ser útil para todos, y sobre todo compartir cualquier información que va surgiendo de estos proyectos a partir de esa página web. La siguiente. Ok, y solamente para introducirles 3 conceptos clave que nos parecen importantes. Por supuesto que hay mucha más información en la publicación, pero hablábamos de resiliencia. Nos parece súper importante el concepto de resiliencia, pero desde el punto de vista de construcción de resiliencia, que no es solamente las formas en las que un sistema se puede ajustar a volver a la situación que tenía antes de un shock, sino la construcción de resiliencia como una oportunidad para generar reformas y ganancias, sobre todo hacia el bienestar y a los derechos, en lugar de un ejercicio de preservación de lo que existe. La siguiente, Maritina. Entonces, en este contexto de construcción de resiliencia es que entendemos la adaptación al cambio climático. Y la buscamos desde el punto de vista de reducir la vulnerabilidad y adaptarse a los riesgos relacionados con cambio climático. Esto tiene que suceder a nivel local. Ya hemos visto que la toma de decisiones de arriba hacia abajo ha tenido poco éxito con respecto a la creación de soluciones que son sostenibles, rentables y significativas. Particularmente aquellas soluciones que apoyan a grupos vulnerables, de bajos ingresos, los que están siempre más en la periferia de la sociedad. Entonces necesitamos soluciones de mitigación, de adaptación a estos riesgos que nos garanticen el acceso a recursos, por ejemplo, agua, energía o alimentos, y no debemos abordar consideraciones de infraestructura física o tecnológica de forma aislada. Necesitamos pensar en una gestión integrada de recursos. Entonces, esta gestión integrada, para poder lograrla, se necesita entender las diferentes percepciones con respecto a los diferentes riesgos y las diferentes soluciones que se puedan encontrar. O sea, que tiene que ser no solamente transdisciplinaria, sino que multi-institucional, construyendo desde la comunidad al gobierno. Tenemos que considerar cuestiones sociales, económicas y ambientales, como los diferentes tipos de conocimiento. No solamente existe el conocimiento técnico, sino que el conocimiento social es de muchísima utilidad y muy, muy valioso. Y esta interacción de conocimientos va a ser la única forma de pensar soluciones sostenibles y estrategias de implementación y el desarrollo de políticas. Y tenemos que entender las diferentes necesidades de los diferentes actores, no solamente la institución es correcta o es incorrecta, ni la comunidad es incorrecta, sino pensar de qué forma estos diferentes actores involucrados en el proceso y afectados por el impacto del cambio climático, necesitan encontrar sus propias soluciones a partir de un equilibrio de poderes, o sea, encontrar de alguna manera el acuerdo entre estos diferentes poderes e intereses. La siguiente, Maritina. Y finalmente, la herramienta más importante que hemos desarrollado para poder lograr sobre todo esta interacción entre diferentes instituciones y organizaciones es la coproducción y la co-creación. Entonces, la coproducción se refiere a los procesos en que las personas trabajan en diferentes sectores de un mismo ecosistema, pero colaboran, negocian y acuerdan consensos en la toma de decisiones. Y aquí es donde yo creo que la academia tiene un rol súper importante, no solamente desde el punto de vista de crear conocimiento técnico, sino de entender y lograr interacción entre diferentes tipos de conocimiento.
los mecanismos participativos de coproducción en los que logran participar diferentes partes interesadas, diferentes organizaciones, tienen el potencial de abordar cambios con mucha más profundidad. Entonces el ecosistema logra una adaptación de sus condiciones y una adaptación a riesgos que existen en ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, el diálogo de saberes ha demostrado ser una estrategia eficaz para construir resiliencia y sobre todo para empoderar comunidades para que asuman un papel central en la gestión de riesgos relacionados con el cambio climático. Creo que esto es fundamental, ¿no? También lo decía el ministro Sotomayor, no podemos pensar en soluciones que no van a tener a la comunidad con un papel central, con un rol central. Maritina, por favor. La siguiente. Entonces, nuestra perspectiva siempre ha sido que tenemos que buscar las interacciones entre estos diferentes temas y estas diferentes áreas de conocimiento. Entonces hemos trabajado desde el punto de vista, encontramos en el proceso de esta investigación, y está publicado en ese artículo académico que les mencionaba al principio, encontramos que si nosotros pensamos en la interacción entre agua, energía y alimentos, desde el punto de vista de la gestión comunitaria de recursos y de la autosuficiencia energética y alimentaria, de pronto podemos vincular estos otros temas que son de gran importancia, pero encontrar en la interacción de estos temas actividades y estrategias para llevar adelante propuestas de acción y propuestas de intervención. Entonces, en este gráfico les contamos un poco de qué manera hemos empezado recién, es un diálogo, hemos empezado a identificar para Galápagos, teniendo en cuenta esta idea del WEF Nexus, que es agua, energía y alimentos, y pensando más que nada concentrando en las posibles interacciones. Entonces, dentro de estos temas que puedan interactuar con agua, energía y alimentos, tenemos la conservación y la economía circular, la recuperación resiliente de COVID, y la innovación en la transición energética. Pero no creemos que cada uno de estos temas deben ser tratados de forma aislada. Nos parece que es importante pensar en de qué forma se pueden conectar. Entonces hemos identificado ciertos ejemplos en este esquema que nos ayudan a entender, por ejemplo, si pensamos en economía circular en el contexto de WEF Nexus, podemos pensar en reciclaje y reutilización, podemos pensar en eliminación de aguas residuales. Si pensamos en innovación energética, podemos pensar en reducir la contaminación del agua a partir de uso de combustibles fósiles, la producción y gestión de energía, y si pensamos en la recuperación resiliente de COVID, podemos pensar en la seguridad alimentaria, que ha sido una acción súper colectiva, súper intensa en Galápagos. Estos son algunos ejemplos. Nosotros hemos propuesto un poco estas interacciones y estos temas para aquellos que empezaron para las primeras conversaciones del Galápagos Hub para la sostenibilidad, innovación y resiliencia, y a partir de ellos veremos de qué forma continuamos conversando sobre estos temas y sobre todo sobre estas interacciones. Gracias, Maritina. Sí, muy bien. Entonces ahora pasando rápidamente a los hallazgos de los grupos focales en particular. Tuvimos 3 grupos focales. Tuvimos un grupo focal con instituciones, que aquí ven la cantidad de organizaciones que participaron. Tuvimos otro grupo focal con ONGs y tuvimos otro grupo focal con miembros de la comunidad. Si pasas a la siguiente, Maritina. Entonces, en estos grupos focales organizamos la conversación a partir de 4 temas. El primer tema era la percepción de resiliencia desde el nivel local y tratamos de entender un poquito más cuál era esa percepción y de qué forma se puede empezar a reflexionar sobre estos temas de resiliencia y las sinergias. Después entramos a una conversación sobre las oportunidades y desafíos para desarrollar resiliencia en el contexto de la forma que se entendía la resiliencia en estos grupos. Luego hicimos una reflexión de iniciativas locales y empezamos a pensar de qué forma estas iniciativas locales se podían ampliar de escala del nivel individual o pequeño, a pequeña escala de pequeño grupo a la comunidad. Y de qué forma los participantes les gustaría continuar contribuyendo a este proceso y a esta investigación.
La siguiente, Maritina, gracias. Entonces, para pensar en los hallazgos, el primer grupo de preguntas era sobre las percepciones de resiliencia en el nivel local. Una cosa que surgió muy importante era tratar de definir y entender el concepto comunidad y en Galápagos en particular, el hecho de que la comunidad necesita tener en cuenta las necesidades de todos los grupos en Galápagos, entender la variedad de sectores en Galápagos y la diversidad en las islas. También era importante, considerando la importancia global de Galápagos, tener en cuenta estas influencias globales y locales y entender cómo afectan a la comunidad. Luego surgieron temas importantes en cuanto a la resiliencia que surgieron en todos los grupos en diferentes escalas, pero los resumimos como seguridad alimentaria, como importante desde un sistema alimentario regional, o sea, la importancia de tener seguridad alimentaria como una prioridad, energía renovable y evitar la corrupción. Estos fueron como 3 temas importantes en el contexto de resiliencia. Y luego diversificar la economía y fortalecer capacidades. Si vas a la siguiente, Maritina. En cuanto a las oportunidades y retos para aumentar la resiliencia, obviamente esta parte de la discusión en los grupos focales fue muy intensa y amplia. Entonces, en el análisis lo hemos dividido en 5 temas que surgieron en los que podemos empezar a encontrar oportunidades y retos y podemos empezar a definir acciones. Entonces, uno de los temas fue gobernanza y participación. Algo que se comentó muchísimo fue el valor que se le dio a la colaboración que se aprecia no solo desde la institución, pero también desde la comunidad, al valor que se le dio a la colaboración entre instituciones y departamentos, sobre todo departamentos del gobierno, sobre todo durante la crisis de COVID, cómo trabajaron juntos diferentes partes de la institución y del gobierno que normalmente no colaboran. Resaltó en este contexto la importancia de una visión estratégica para Galápagos, que también debe considerar las diferencias en cada isla y las prioridades en cada isla, como también la importancia de la identidad de cada sector. Se propone también la introducción de técnicas de análisis de riesgo. Creo que se encontró un poco el shock que Galápagos tuvo, particularmente en el contexto de COVID, generó a los habitantes de Galápagos una sensación de que tenían que estar mejor preparados para la próxima crisis. Entonces empezar un proceso en el que se podrían tener en cuenta estas técnicas de análisis de riesgos e incorporar estas técnicas de análisis de riesgo en el futuro de Galápagos para estar mejor preparados era importante. Luego se percibió cierta resistencia desde las instituciones para trabajar con comunidades. Es siempre complejo esa relación entre institución y comunidad, y todavía, a pesar de tantos avances que se han hecho, que también mencionó el ministro Sotomayor, creo que todavía no tenemos un vínculo entre comunidad y Estado de total confianza. Entonces, se necesita un fortalecimiento de las capacidades institucionales para apoyar procesos participativos y de coproducción. Y estas ideas, estas conclusiones son relativamente simples de llevar adelante. Yo creo que teniendo este proceso de intercambio y desarrollo de ideas nos ayuda a poder identificar posibles prioridades y posibles proyectos que se pueden presentar desde la institución, desde la academia y desde la comunidad. Si pasas a la siguiente, Maritina. Luego, el segundo tema el tercer tema era políticas sostenibles. Este tema se vinculaba a la importancia de que las políticas deben estar mejor informadas sobre las experiencias locales. Hasta ahora se veía como una percepción de que estas políticas estaban aisladas de esa percepción. Y había que evitar utilizar tecnologías que impulsan el extractivismo. Creo que esto vuelve a la reflexión que teníamos al principio de que no podíamos estar
estar demasiado concentrados en tecnologías de forma aislada a la sociedad, a la economía, etc. Entonces tener más conciencia de estas tecnologías. Y otra vez es importante desarrollar confianza entre los diferentes sectores, particularmente en el desarrollo de políticas, incluyendo diálogo, buscar las formas en que diferentes organizaciones pueden representar la comunidad, gobierno, academia. Por supuesto que hemos avanzado muchísimo, que incluso en los 2 años que hemos trabajado nosotros se han establecido ciertos mecanismos para lograr este diálogo, pero podemos mejorar, podemos proponer más y podemos continuar el desarrollo de ideas y de intercambios. Y finalmente que los cambios sistémicos son necesarios para apoyar el desarrollo sostenible, pero deben ir acompañados de políticas sociales adecuadas. Es este vínculo entre la idea, entre la visión y el cambio que se percibe podría ser útil para las islas, y la manera de desarrollar políticas que sean sociales y económicas adecuadas, que consideran las necesidades de estos diferentes grupos. La siguiente, por favor, Martina. El tercer tema entonces era economía y medios de subsistencia. Entonces se buscaba destacar las iniciativas innovadoras que eran locales. Por ejemplo, durante la pandemia surgió el trueque, que fue súper interesante, volver a mecanismos que se utilizaban en el pasado, y estos, un poco como estas iniciativas innovadoras, pueden apoyar cambios positivos hacia temas de mayor impacto, como la economía circular, aumentar la seguridad alimentaria. Entonces tratar de pensar en estas iniciativas locales para poder pensar en cambios de mayor escala. Se vieron desafíos en el contexto de que había una sensación de acción colectiva durante la pandemia y de trabajo solidario, que la comunidad expresa que de pronto se está perdiendo, ya que muchos galapagueños están volviendo a sus roles antes de la pandemia y se pierden estas nuevas capacidades que se desarrollaron. En este contexto, una prioridad que se identifica es fortalecer la agricultura orgánica y regenerativa, y la necesidad de apoyar sectores locales para consolidar mercados emergentes. Pero claro, debemos encontrar medios de subsistencia que son alternativos al turismo. La siguiente, Martina. Y fundamental fue el concepto de asociatividad y colaboración, ¿no? La solidaridad como elemento clave en la respuesta a la pandemia, pero también como forma de participación informal, de colaboración, de acción colectiva. Aquellos que tuvieron una mejor capacidad para asociarse con otros fueron quienes pudieron soportar la crisis con mayor éxito, de alguna manera. Entonces, en este sentido también se destacó que la asociatividad no solamente es en la comunidad, sino que también es importante acceder a la investigación sobre Galápagos. Es una de las razones por la que estamos aquí hoy, por la que hemos desarrollado esta publicación, y creo que es fundamental que se reconozca esta inclusión de los participantes en el proceso. Tenemos que garantizar el conocimiento y las voces locales. Se propone, por ejemplo, la coautoría de estudios. Sin duda, creo que es súper importante poder continuar con este diálogo de forma inclusiva. La siguiente. Y por último, en las oportunidades y retos estaba el cambio sistémico, la necesidad de un cambio de paradigma en la percepción de, por ejemplo, los que trabajan en el sector agropecuario, no solamente por un tema de que necesitan una red de consumidores, o sea, se necesita que haya cierta política de apoyo en ese sentido, sino también que la forma regenerativa y sostenible de agricultura represente una profesión rentable, que se valore por su contribución a la economía local y contribuya al bienestar y a la conservación.
Entonces, estas soluciones sostenibles tienen que de alguna manera aumentar en escala, desde el hogar hasta la comunidad. Y una propuesta interesante es el desarrollo de imaginarios que se deben continuar desarrollando, incluyendo investigaciones co-creadas y respaldadas por políticas. La siguiente, Maritina. Y finalmente, se hicieron unas reflexiones sobre las iniciativas locales. Se destacaron que las iniciativas que fueron más poderosas y que de pronto tuvieron más éxitos recientemente fueron aquellas orientadas a la seguridad alimentaria, al empoderamiento comunitario y al activismo ambiental. Estas fortalecieron la producción local y la seguridad alimentaria para enfrentar la crisis de la pandemia. Y es inevitable que en el momento de realizar este tipo de investigaciones no tengamos en cuenta la crisis más cercana, siempre sucede. Entonces creo que muchas de las reflexiones que van surgiendo son también con el fin de no perder las fortalezas que se han ganado durante esta crisis. Entonces, en este sentido se ven retos para sostener estas iniciativas a largo plazo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cuando hay innovación en la forma de producción, cuando hay iniciativas de colaboración y solidaridad, no se pierden por actividades económicas más tradicionales? Entonces, las políticas tienen que ser apropiadas y deben proteger estas nuevas economías. Y en este sentido se percibe como una falta de compromiso con el desarrollo local por parte del sector turístico particularmente. Entonces tiene que haber más sinergia entre autoridades, comunidad y voluntad política. Y se valoraron los mecanismos que fomentan la participación de ONGs y de instituciones para generar escenarios de colaboración. La siguiente, Maritina. Ya estoy terminando, perdón si es muy largo, espero que no. La siguiente. Ok, y entonces para pensar en qué manera se podrían aumentar la escala de estas acciones de nivel pequeño, individual al colectivo, se vio como los beneficios de establecer la acción colectiva para la resiliencia en la diversidad de perspectivas, experimentos, experiencias, conocimientos y habilidades que van a generar un ecosistema resiliente. Entonces el intercambio de conocimiento es fundamental y en particular intergeneracional. Se percibe como un efecto multiplicador y las personas que participan en estas oportunidades de intercambio y en diferentes grupos o iniciativas tienden a participar en más iniciativas. Las instituciones buscan familiarizar comunidades locales con el medio ambiente y debemos construir en esa estrategia. La importancia de documentar y reflexionar sobre acciones que se llevan a cabo en diferentes islas, o sea, tratar de entender cuáles son estas acciones innovadoras en el contexto amplio de Galápagos y aprender de otros grupos, de diferentes grupos. La institución sugiere que se requiere un liderazgo del sector público y privado para mantener estos estilos de vida alternativos. Tiene que haber cierto nivel de negociación en ese sentido. Y es importante entender y consolidar el bien común en vez de objetivos aislados. O sea, lo importante es tratar de colectivamente encontrar ese bien común y trabajar hacia ello. Y finalmente se habló de liderazgo, y el liderazgo es un concepto súper importante en este sentido, y se propone producir más líderes que mantengan objetivos comunes, o sea, aquellos que sí entienden este bien común, y liderar desde la perspectiva de compartir habilidades y comprender formas de fortalecer procesos que favorezcan una serie de grupos e instituciones. O sea, cómo podemos liderar para colaborar o liderar para el objetivo colectivo. Entonces, les contábamos que había estos 5 temas: políticas sostenibles, gobernanza, cambio sistémico, asociatividad y colaboración, y economía y modos de subsistencia, como los que en los que empezamos a dibujar estas propuestas de líneas de acción. La siguiente, y aquí les presentamos un resumen de qué forma lo hemos hecho. Entonces, en cuanto a gobernanza, por ejemplo, se hablaba de fortalecer la colaboración, la coordinación, estratégico para una visión resiliente, fortalecer capacidades. Entonces en esto empezamos a tratar de establecer cuáles podrían ser las líneas de acción, y esto es otra vez
un diálogo, o sea, esto es nuestra primera interpretación del conocimiento que hemos ganado, y el tratar de transformar ese conocimiento en acciones. Por ejemplo, en este sentido pensábamos establecer talleres de múltiples organizaciones, por ejemplo, incluyendo organizaciones públicas, privadas, grupos de trabajo, para reunir estos grupos con el fin de examinar y evaluar críticamente el funcionamiento interno de organizaciones y el pensar en posibles colaboraciones, o sea, encontrar los mecanismos de colaboración para desarrollar un plan orientado a formas de operación más resistentes y resilientes y inclusivas. Por otro lado, pensamos en fortalecer de pronto el trabajo de la Asamblea Provincial, de planificación y participación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, buscar un canal sólido a través de la Asamblea para la investigación de políticas, y por ejemplo buscar organizaciones que puedan colaborar en este sentido, como por ejemplo el Hub. En cuanto a políticas sostenibles, pensamos, por ejemplo, que dentro de las oportunidades que surgían o de los desafíos estaba el desarrollar políticas sostenibles mejor informadas para que respondan a experiencias locales, desarrollar marcos de políticas en colaboración entre diferentes grupos y políticas sociales adecuadas. Entonces, en este sentido, pensábamos que de pronto podríamos testear mecanismos de gobernanza innovadores, aunque sea a pequeña escala, pero que incorporen principios de la coproducción para incluir y equilibrar las perspectivas de las diferentes partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, ver cómo podemos involucrar diferentes intereses en un manejo de los recursos social o compartido entre estas diferentes organizaciones. Luego, si pasamos a la siguiente, Maritina, teníamos los otros dos temas: economía y modos de subsistencia. Se habló mucho de la subsistencia, los medios de subsistencia alternativos, la variedad de actividades y opciones que necesitamos más allá del turismo, la diversificación de habilidades, el fortalecer la oferta de productos locales. Entonces, en este sentido, pensamos en que posibles iniciativas o líneas de acción podrían ser crear un marco de apoyo, de capacitación y financiamiento que permita un enfoque inclusivo de patrones económicos sostenibles, que esté arraigado a las experiencias e iniciativas desde el territorio, y crear oportunidades para compartir experiencias, cómo podemos aprender de lo que ha sido exitoso, de los desafíos, garantizar que estas iniciativas sean sostenibles a largo plazo, apoyar este intercambio de conocimientos. Luego, en el contexto de la asociatividad y la colaboración, era importante apoyar la resolución de conflictos entre grupos y sectores, desarrollar confianza entre los diferentes sectores y promover la inclusión de actores locales en la investigación y la accesibilidad a recursos que surgen de la investigación. Entonces aquí proponíamos establecer mecanismos de negociación basados en un diálogo de conocimientos, un diálogo de saberes, que permitan una toma de decisiones inclusiva, crear oportunidades para la ciencia ciudadana y la coautoría entre profesionales e investigadores locales, o sea, buscar investigadores comunitarios que puedan aprovechar las experiencias vividas y lograr un impacto con mayor escala. Y finalmente, el último tema, Maritina, la siguiente, era el cambio sistémico. Y hablamos aquí de una visión futura del socioecosistema de Galápagos que está arraigada en imaginarios locales, incluyendo planes interrelacionados para las diferentes islas y que consideran los diferentes sectores. Teníamos que ampliar las soluciones sostenibles de escala vivienda a escala comunidad y apoyar este cambio de paradigma, sobre todo en las percepciones locales sobre formas tradicionales de trabajo como la agricultura. Entonces, en este sentido, proponíamos co-crear una visión para Galápagos a través de imaginarios intersectoriales y específicos al contexto de Galápagos que puedan guiar y apoyar el cambio sistémico al considerar las realidades, necesidades y prioridades específicas en las diferentes islas, y desarrollar, probar y evaluar marcos de políticas innovadoras para respaldar una visión co-creada para Galápagos. Esto es un pantallazo de lo que está escrito en el documento que les enviamos. Si quieres pasar a la siguiente, Maritina.
Primero que nada, creo que es fundamental decirles desde mi corazón cuánto aprecio el apoyo que hemos tenido de todos los participantes de los grupos focales, tanto de la comunidad como de la institución, como de las ONGs. Realmente nos llena de energía ver la dedicación que han tenido ustedes en sus actividades, en sus acciones colectivas, en contarnos sus experiencias, y creo que esto no sería posible sin esa interacción y sin ese diálogo. O sea que eso me parece que es fundamental. También quería agradecer a todos los investigadores que han estado involucrados en esta investigación hasta ahora, en estos diferentes proyectos. Y finalmente creo bueno, que tenemos la publicación para que puedan acceder, y ahora Maritina les va a mostrar un poco lo que podemos hacer en el sitio web, o entre las dos lo haremos. Este es el sitio web que habíamos creado para continuar el diálogo mientras no podíamos viajar, mientras no podíamos estar allí. Nos parece importante que lo mantengamos abierto. Es un espacio abierto para compartir ideas. Buscamos este tipo de plataforma porque nos permitía la idea de foro, de participación y de diálogo, ¿no? Entonces, Maritina, ahí está, si nos muestras exacto, sí, muy bien, creo que un poco cómo se puede pensar en diferentes temas, un poco en compartir ideas sobre estos temas. ¿Se acuerdan que les presentábamos al principio estos 4 temas que estaban todos vinculados a la idea del nexo entre agua, energías y alimentos? Y bueno, si empezamos a evolucionar el conocimiento en estos temas, se podría continuar agregando aquí las conclusiones, las investigaciones. Se podría bueno, agregar comentarios, etc. Publicaciones, no sé, Maritina, si quieres ir a esa parte. Ahí está. Entonces aquí tenemos los PDFs que se pueden bajar de esta publicación que les contábamos sobre herramientas bueno, y perspectivas. Está en inglés y en español. Aquí la pueden ver y también se puede bajar. Y luego tenemos el artículo académico aquí que les contamos que habíamos publicado un poquito más abajo, aquí está, que estaba más que nada enfocado hacia esta idea de posibles, el vínculo entre el manejo de los recursos desde la comunidad, me cuesta el inglés y el español, y el vínculo entre esto y el marco de agua, alimentos y energía. Y luego tenemos el informe que habíamos desarrollado al principio de la investigación, un poco contextual, tratando de entender el espacio, el socioecosistema de Galápagos en el contexto de energía y medio ambiente. Muy bien. A ver, no sé, Maritina, si hay algo más. Do you want to say something, or I can translate? Just please note that the booklets that were presented right now will be available to download after the event. Okay. You can view them now, but you will be able to download them afterwards. Ok, pero creo que cuando vas a issue se pueden bajar, se pueden download, se pueden bajar desde allí, creo que es posible. Aquí abajo, download, no, mira, acá no está. Pero bueno, ok, entonces ahora los vamos a poner otra vez para que se puedan bajar, para que no haya problema. Ok, perfecto. No sé si quedó algo, Lucía o alguien más que quiera agregar algo, incluso otras participantes de todo este proceso.